Todavía están ingresando, ¿no? Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Muy buenas tardes con todos. Un ratito. Ok. Vamos a comenzar con un tema muy importante. Tiene relación a lo que han estado viendo en el tema anterior, sobre todo lo que tiene que ver con espasticidad, ¿no? Esta clase tiene que ver con rehabilitación en lesiones centrales. Allá en el Instituto de Rehabilitación tenemos un sector específico que tiene que ver con funciones motoras, ¿no? Y hay una zona con todo lo que son pacientes de lesiones centrales. Entonces, este es también una alteración, digamos, muy severa, ¿no? Porque muchos de los pacientes, y vamos a ver que no es solamente lesionarse una zona del cerebro y tener compromiso motor, ¿no? Más allá de eso, vamos a ver que los pacientes con problemas de lesiones centrales, a su vez, hacen otras dificultades, ¿no? Que tienen que ver con aspectos también cognitivos, ¿no? Que los vamos a desarrollar más adelante. Vamos a tocar algunos aspectos, ¿no? Dentro de la agenda en relación a la problemática y algunas estadísticas de accidente cerebrovascular en el Perú, algunos criterios de diagnóstico, ¿no? Para las diferentes etapas de las lesiones centrales vasculares, cerebrovasculares, ¿no? Hablar algo del pronóstico funcional luego del accidente cerebrovascular. No olvidemos que en su clase de seminario ustedes tienen la tarea de ver qué se hace, ¿no? En estas etapas, sobre todo la etapa aguda, ¿no? La etapa subaguda y crónica, como manejo de rehabilitación. ¿Y por qué es este encargo, ¿no? de estas etapas? Porque muchos de ustedes van a recibir pacientes, sobre todo en una etapa aguda. Entonces la idea es, está bien manejar el tema médico con medicamentos, ¿no? Pero también darle al paciente ciertas pautas importantes en esta etapa, ¿no? Y pueden tener pacientes también que van a estar en controles y también conocer, ¿no? Los manejos que debe tener un paciente con lesión central, ¿no? En el proceso, ¿no? De su rehabilitación. Vamos a hablar algo de afasia, ¿no? Y algunas bases del tratamiento también de afasia. Buscando información, ¿no? Tenemos un artículo publicado por Málaga y Dávalos, donde ¿no? Ellos incluso antes de la pandemia ya mencionaban que el accidente cerebrovascular era una enfermedad prevalente, olvidada y desatendida. Y como sabemos, una gran parte del año pasado, la población de riesgo, sobre todo ¿no? pacientes con diabetes, pacientes con hipertensión, no han recibido su medicación ¿no? en el tiempo correcto, ¿no? Por eso es que probablemente estos valores hayan aumentado. Y lo que se habla es que en Perú ¿no? hay una prevalencia de 6,8% en la zona urbana y 2,7% en la zona rural en mayores de 65 años, ¿no? De la incidencia de la prevalencia del accidente cerebrovascular. Y por otro lado, ¿no? Representan un 28,6 y 13,7 de causa, digamos, como causa de muerte. Ha habido un incremento en la mortalidad por accidente cerebrovascular, ¿no? En los últimos años, según la información, ¿no? que se hizo en el Hospital Cayetano Heredia, ¿no? Y no olvidemos que esto tiene un gran impacto en lo que es ¿no? la salud pública.
Cada vez hay pacientes más jóvenes con accidente cerebrovascular, ¿no? Por el tema del sedentarismo, por el tema del inicio temprano de hipertensión, ¿no? De diabetes. Hay niños ya con diabetes, hipertensión, así que es bien importante, ¿no? Que ustedes reconozcan esta patología como una causa de discapacidad severa, ¿no? Entonces los pacientes que tienen un ACV, como hacen una múltiple discapacidad, ¿no? Muchos de ellos tienen que ingresar al INR en este caso, ¿no? Donde yo estoy, para recibir un tratamiento de algunos meses, ¿no? No es para siempre, ¿no? Sino se van reforzando más adelante, como vamos a ver, ciertos aspectos en el proceso. Otra, digamos, otra fuente de información, ¿no? Que tiene que ver también con Perú, ¿no? Tendencia de mortalidad por enfermedad cerebrovascular, publicada por el Ministerio de Salud, ¿no? También se habla de una tasa de 25,4, ¿no? Para el año 2003 y 37 para el año 2015, ¿no? Igual se ha visto un aumento, ¿no? En la tasa de, digamos, de personas que han encontrado la muerte posterior a un accidente cerebrovascular, ¿no? Y lo que mencionábamos, ¿no? Dos estudios realizados en 2 hospitales de Lima también muestran, ¿no? Prácticamente en uno 19,5 y 21%, y en el Instituto de Ciencias Neurológicas hasta un 5,2%, ¿no? De mortalidad. Ahora, hay un estudio interesante, ¿no? Que también se publica en, digamos, en el Acta Médica Peruana del año 2018, donde se habla de un estado actual y perspectivas en la investigación clínica sobre la enfermedad cerebrovascular en el Perú, ¿no? Y lo que ellos estaban haciendo es un estudio multinacional de casos y controles. Este estudio se llamaba Interstroke, ¿no? Donde no solamente participaba Perú, sino otros 32 países, ¿no? Y realmente una de las cosas que ellos resaltan es que se deben usar ciertas escalas, ¿no? Que han tenido éxito para la evaluación de estos pacientes, ¿no? Una de ellas es esta escala de ranking modificada, donde hay una puntuación del 1 al 6, dependiendo, ¿no? Del grado de discapacidad. No olvidemos que se había mencionado en la primera clase 2 cosas importantes. Una que tenía que ver con digamos, con lo que es la deficiencia, que es el daño que se ha sufrido, en este caso el accidente cerebrovascular, ¿no? Toda la lesión a nivel central, y otra, la discapacidad, ¿no? La discapacidad justamente tiene que ver con estas actividades que el paciente no puede realizar, ¿no? Y estas irán desde un grado leve, ¿no? Donde sí se necesita cierta ayuda, hasta una incapacidad severa que incluso muchas veces con asistencia, ¿no? No se logra completar la tarea, ¿no? Entonces, muchos de los pacientes que llegan al hospital ingresan, ¿no? Con una discapacidad desde leve a severa. Muchos mejoran ciertas actividades, algunos salen igual dependientes, pero no olvidemos que lo que necesitamos es que el paciente salga con una menor discapacidad en graduación, ¿no? Que es lo que justamente ayuda a esta escala de ranking modificado, ¿no? Realmente este estudio también lo que nos muestra, ¿no? Que hay una distribución por el tipo de evento, ¿no? De un 77,3% que tiene que ver con eventos isquémicos y 22,7% eventos hemorrágicos, ¿no? Y esto tiene que ver con una distribución similar que también hemos tenido, ¿no? En el Perú, y el tema de
sobre todo, ¿no?, de origen cardioembólico, solamente se ha dado a un 7,2%. Entonces, tenemos esta escala importante, ¿no?, que también ustedes la tendrían, ¿no?, que evaluar, ¿no?, para que se mida el nivel de discapacidad de los pacientes. Solo para mencionar, ¿no?, a manera de repaso, ¿no?, que tenemos a este accidente cerebrovascular o evento cerebrovascular, ¿no?, como ese grupo de síntomas, signos, ¿no?, secundarios a una lesión, y en algunos casos puede haber algo transitorio, focal, y en muchos casos, sobre todo los pacientes que llegan a rehabilitación, tienen una lesión permanente, ¿no? Es una de las causas de mortalidad y discapacidad global. ¿Qué significa global? Que justamente limita muchas áreas, ¿no?, muchos aspectos de la persona, ¿no? Muchos de los pacientes, y vamos a ver también cuando hablemos algo de afasia, lo que dicen es que tienen su mundo destruido. No olvidemos que, sobre todo, si hablamos de jóvenes y adultos que no han pasado todavía a ser adultos mayores, son, digamos, jefes de familia, tienen toda la responsabilidad y de un día para otro, toda su vida se ve afectada, todo su mundo. Por eso, Luria, ¿no?, que era un ruso, un neuropsicólogo ruso, hablaba justamente de ese mundo destruido que está ante un paciente con una lesión central o, en todo caso, una afasia, por ejemplo. La mitad tienen severidad moderada grave, quiere decir que requieren de apoyo de un familiar, ¿no? Y lo que justamente, y esa es mi tarea, ¿no?, llegar a todos ustedes para derivar tempranamente a los pacientes a una terapia de rehabilitación temprana. Porque muchos, ya cuando el paciente tiene un hombro afectado, tiene bastante espasticidad que no fue tratada, vamos a ver qué factores son de mal pronóstico justamente, ¿no?, en un paciente que ha tenido un accidente cerebrovascular, ¿no? Y el impacto que tiene, ¿no? Porque decíamos, el paciente de un día para otro pierde su independencia. El paciente debe aprender, ¿no?, a depender de alguien, y muchas veces no tenemos ese alguien, ¿no? Bueno, algunas personas pues contratan a algún técnico, una enfermera, ¿no?, en la medida que la economía les permita, ¿no? Pero si no se tiene un familiar, debe aprender, ¿no?, a cuidar digamos, a su esposo, a su papá, ¿no? Y prácticamente modifica todas sus actividades, se incluye, ¿no?, en responsabilidad familiar, incluso tienen que renunciar a su labor, y esta sobrecarga, ¿no?, que hay que cuidar al familiar con discapacidad, en este caso por lesión central, puede llevar, ¿no?, a los familiares a un estado de agotamiento, ¿no? Y se reporta en un 35% depresión. Entonces, ¿qué hacemos nosotros, ¿no?, que tenemos a pacientes que van con lesiones centrales? Con frecuencia hacemos pasar a la familia, bueno, en este caso de la pandemia, ¿no?, un solo familiar, y también se le hace ciertas preguntas de cómo se siente el familiar, ¿no? Se están rotando para cuidar al papá o al esposo, los hijos, cómo están haciendo, ¿no?, para ir también apoyando, ¿no?, a ese familiar que se siente agotado, ¿no? Entonces, no descuidar que el trabajo, ¿no?, sobre todo en rehabilitación, es un trabajo que compromete a la familia también, ¿no? O sea, nosotros como médicos no solamente le damos la indicación al paciente como tal, sino debemos trabajar en equipo con la familia, ¿no?, y darle también soporte. En rehabilitación, acuérdense, no es lo mismo que atender un paciente con faringitis, un paciente en la emergencia, que lo vimos una vez y
ya no lo vamos a ver más. En rehabilitación el trabajo es mucho más cercano, ¿no? Tenemos pacientes que, como diríamos, son conocidos de varias sesiones de terapia, se les ha dado indicaciones y regresan, ya conocemos a la familia, ¿no? Trabajar en rehabilitación realmente es un trabajo muy importante de acercamiento a la familia. Ahora, en este mismo trabajo, ¿no?, de Málaga y Saldaña en el 2018, hay algo que llamó la atención y quisiera que ustedes también, o todos juntos, ¿no?, veamos qué significará que se hizo seguimiento a 100 personas y menos del 50% de pacientes acudió al mes a la consulta que se le programó, ¿no? O sea, sale de alta el paciente con un accidente cerebrovascular, y le decimos en un mes tiene que regresar, pero aparentemente se han sentido mejor o no mejoraban en nada. Y no, la información menciona que menos del 50% acudió a la consulta al mes, ¿no? Y a rehabilitación mucho menos, ¿no? Solo el 30% completó algo, lo que contribuye, ¿no?, a que estos pacientes finalmente tengan una funcionalidad al año mínima. No olvidemos que de inicio el manejo sobre todo es para prevenir secuelas que pueda dejar el accidente cerebrovascular. Entonces, esta consulta que debió pasar el paciente al mes y ese programa de rehabilitación precoz va a favorecer funcionalidad, ¿no?, a largo plazo. De esta población, el 21% fue rehospitalizado, ¿no?, y la mortalidad en la evolución también fue de un 20%. O sea, los pacientes deben tener un seguimiento, ¿no? Si es posible, si ustedes tienen, por ejemplo, hacen sus serums en una provincia, sería bueno enviar al personal a ver por qué el paciente no llegó al mes, ahí está haciendo sus terapias, ¿no? Porque eso de ahí va a contribuir a que rápidamente, si es posible, se reintegren a su labor habitual o fomentemos que el paciente sea más funcional a mediano plazo. Ahora, esta etapa de menor a 2 semanas es fundamental, ¿no?, para trabajar y vamos a ver que hacia las 2 semanas a 3 meses, si trabajamos bien, la recuperación motora podría ser en un 80%. Y hacia más de 3 meses en una etapa crónica podría ser en un 95%. Y eso tiene que ver con el artículo, ¿no?, que ustedes debieron revisar sobre el miembro superior, que es uno de los más lentos en recuperarse, ¿no? Si hablamos de esa zona del homúnculo de Penfield, ¿no?, relacionada a la mano, a la boca, ¿no?, a toda la zona que tiene que ver con aspectos orofaciales, ¿no?, es mucho más fina, mucho más compleja en su distribución, ¿no? Por eso muchos pacientes lo que menos recuperan es la mano y una de las articulaciones más afectadas es el hombro, ¿no? Y no olvidemos que también no solamente se debe tener en cuenta aspectos motores, sino también déficits neuropsicológicos de los que vamos a hablar más adelante. ¿Qué escala deberíamos aplicar, no? Sabemos que tenemos de inicio en muchos consultorios como base el Mini-Mental para ver cómo está el paciente, pero según una guía práctica clínica, ¿no?, del 2015 de Colombia, se enfatiza que esta escala del NIHSS, ¿no?, que es una escala sobre todo para ver el estado de salud luego de un accidente cerebrovascular, tiene varios ítems, ¿no?, que nos permiten saber cómo está la función cortical,
cómo está la evaluación de pares craneales, que también va a ser muy importante, porque muchos de nuestros pacientes con lesión central pueden tener también una disartria o anartria. La manera de ver es a través, ¿no?, de la evaluación de pares craneales, porque la disartria, no olvidemos, es una alteración del habla de origen neurológico que compromete la masticación, la succión, el control salival, la prosodia, ¿no?, la resonancia, y todos esos aspectos es importante evaluarlos, ¿no? Y se hace a través también de esta escala. La sensibilidad, ¿no?, también, no tanto superficial como profunda, que me va a dar una noción importante de cómo va a ir más adelante, incluso la propiocepción, ¿no?, aspectos de función motora, de coordinación, de lenguaje, ¿no?, y nos permite detectar rápidamente, ¿no?, y hacer una proyección de incluso desmejora neurológica que podría tener el paciente, ¿no? Se tiene ¿no?, perdón, una clasificación, ¿no?, de sin déficit hasta más de 20, déficit grave, que sería importante detectar porque esta puntuación inicial definitivamente nos va a conducir a un mejor pronóstico, ¿no? Si tiene menos de 7, corresponde a una excelente recuperación y cada incremento en un punto empeora la evolución, ¿no? Entonces, fíjense cómo una escala, ¿no?, en la etapa aguda nos va a ir ya definiendo el pronóstico, ¿no? Entonces, en esos pacientes que tienen una puntuación muy alta, debemos estar atentos, ¿no?, a que comiencen rápidamente su proceso de rehabilitación para, decíamos, mejorar sobre todo la funcionalidad y evitar las secuelas. Otro de los clasificadores, ¿no? Hemos tenido en el INR muchas capacitaciones, no es fácil de implementar en la consulta porque es un proceso largo, ¿no? Este clasificador llamado SIF me ayuda a ver algo de deficiencia, ¿no? Cómo están las funciones y estructuras corporales del paciente. Discapacidad, ¿no? ¿Qué actividades se han visto limitadas, ¿no?, por la lesión central en este caso? Y si el paciente está participando en diferentes tareas de la misma manera como lo hacía antes, ¿no? Y es una forma, ¿no?, de realmente tener una idea de funcionamiento y discapacidad. Y no olvidemos que debemos tener en cuenta que hay factores contextuales como ambientales y personales que también nos limitarían de alguna manera, ¿no?, la capacidad del paciente de incluirse en la sociedad, que es, digamos, el fin de la rehabilitación. No hay pacientes que dicen, pero ¿por qué me va a retirar de mis terapias si todavía me falta, ¿no? Entonces le decimos, ¿sabe qué, señor? Usted no es que va a venir a terapia sin fin, ¿no? Necesitamos que todo lo que le hemos enseñado ahora, en la siguiente cita, sin terapia, nos diga cómo le fue, ¿no? Le hemos enseñado a hacer marcha dentro de un determinado ambiente. Vamos a ver si lo está pudiendo hacer en su casa, ¿no? ¿Qué dificultades también ha encontrado durante este tiempo como que de descanso? Y hay pacientes que valoran este tiempo de práctica, ¿no?, en casa, que les permite también ver las dificultades y las nuevas tareas que hay que hacer en la siguiente sesión o grupo de sesiones de terapia en general, física, ocupacional, ¿no? Y de lenguaje, orofacial e incluso de psicología, ¿no? Perdón. Ahora, lo que sí hay que reconocer es el momento de máxima recuperación, que es hacia los 6 meses, ¿no? Hay una gran reparación del cerebro, hay fenómenos de plasticidad cerebral presentes, ¿no?
Y hay un artículo que los invito también a revisar, ¿no? Que es del 2015 de la revista Stroke, ¿no? Que también se habla, ¿no? De un seguimiento realmente y cómo salieron luego de 5 años después de tener este accidente cerebrovascular, y sobre todo, ¿no? Se evalúa que los 6 primeros meses son fundamentales. ¿Por qué? ¿No? Porque no olvidemos que hay una recuperación que va a ser, vamos, por toda la parte, por todos los cambios que hay en el lugar de la lesión, ¿no? Esta zona de edema, el edema baja, ¿no? Con la medicación que se le da en la emergencia, en las salas de recuperación, hay mejora en la irrigación cercana a la zona de lesión, y algo que a veces decimos, ¿por qué será que un paciente con una lesión que yo observo en la tomografía o en la resonancia que está en esta zona tiene aspectos clínicos que no coinciden, ¿no? Uno dice, ¿qué está pasando, no? Si me han dicho que para que sea fascia de Broca, por ejemplo, la zona de lesión debe ser en el lóbulo frontal, ¿no? En zonas posteriores de la circunvolución frontal inferior, y el paciente tiene otros aspectos también comprometidos, como la escritura, como la lectura, ¿no? Ciertos aspectos de memoria también. Entonces, no olvidemos que el cerebro funciona a través de redes neurocognitivas. Por lo tanto, ¿no? Estas zonas de lesión no están aisladas del resto del cerebro. Y estas zonas alejadas, también comprometidas, ¿no? Con esta zona primaria de lesión, se llama diasquisis, ¿no? Lo pueden revisar también en este libro de neuropsicología, donde Junquet justamente habla de las diasquisis, ¿no? Que al momento de mejorar estas zonas a distancia, también hay cambios importantes en la funcionalidad de los pacientes. Entonces, ¿por qué mejora el paciente en estos primeros 6 meses? Uno, porque disminuye el edema. Otro, porque mejora la irrigación cercana a la zona de lesión, ¿no? Esta penumbra isquémica disminuye, y las zonas a distancia se van recuperando, ¿no? Que son importantes, ¿no? Para mejorar estas redes neurocognitivas, ¿no? Que se han visto de alguna manera afectadas por la zona primaria. Y por estos cambios, ¿no? En los primeros meses es que el 85% de pacientes llega a caminar, ¿no? Si hay un tratamiento precoz, porque hay ciertas fases de recuperación. Entonces tenemos que idealmente tener un paciente en esta etapa de flacidez, mucho de lo que es espasticidad, ¿no? Incluso van a ver ustedes en el artículo que la espasticidad no es del todo mala, ¿no? Podemos aprovechar ciertos aspectos de espasticidad para darle funcionalidad a este paciente, pero tampoco que se vaya a una espasticidad severa. Hay una tercera etapa que también debemos aprovechar, la sinergia de movimientos, ¿no? Pero que estas sinergias también se acompañen de movimientos voluntarios más adelante que le permitan que no se quede en una etapa de solo sinergias o que motive las contracturas, y que se apueste por una fase de aumento de fuerza, mejor coordinación y resistencia, y de ser posible el restablecimiento de la actividad muscular, ¿no? Entonces, esa serie de fases es que debemos aprovechar, ¿no? Para que llegue el paciente a su máxima funcionalidad. Muchos de los pacientes se desesperan porque tienen la mano dominante con poca fuerza. Entonces siempre invitamos, por eso muchos pacientes llegan a terapia ocupacional para trabajos, sobre todo digamos, de uso bimanual, ¿no? Lamentablemente, como mencionábamos, mucho de lo que son miembros superior no llega a recuperarse, y este proceso inicial, ¿no? de mejora bimanual apoya luego al paciente para que hagan muchas tareas con la mano no dominante, ¿no? Hacen escritura, llegan a comer con la mano no dominante, llegan a hacer prácticamente su mano dominante, ¿no?
por aspectos de lesión severa del miembro que utilizaban más. ¿Qué predictores podrían darnos un mal pronóstico, ¿no? Y eso es lo que decíamos, ¿no? Si tenemos esa consulta hacia el mes, si tienen un paciente que ha tenido un accidente cerebrovascular y ya está en su casa, ¿no? La idea es hacerle seguimiento, llamar a la familia en estos casos, ¿no? Preparar si es posible, si estamos en este contexto, tal vez una teleconsulta, y cómo está el paciente, si sigue flácido, ¿no? El hemicuerpo afectado, ¿no? Si hay una espasticidad severa, ¿no? En el caso, decíamos, eso también limita los movimientos. Hay un retraso en la aparición de reflejos, ¿no? Que tiene que ver con lo que es la flacidez. Hay una afectación propioceptiva, digamos, que va a limitar también ciertas tareas de coordinación fina, por ejemplo, ¿no? Que van a estar en muchos casos relacionadas con la ocupación de los pacientes. Uno de los aspectos importantes también que consideramos en rehabilitación es preguntarle al paciente a qué se dedica, ¿no? Para ver qué valoramos más en varias tareas, ¿no? Entonces, esta afectación propioceptiva podría, imagínense un paciente que sea sastre, ¿no? Que requiere bastante lo que es el tema de manejo de coordinación fina, ¿no? Tenemos varios pacientes que también se dedican a, digamos, al tema de empaquetar cosas que son pequeñas, pacientes que pueden hacer música, ¿no? Que requieren también una coordinación fina, ¿no? Y precisa, ¿no? De movimientos. Entonces, también debemos tener en cuenta, decíamos, la ocupación de los pacientes, ¿no? Y por otro lado, la poca sensibilidad táctil. Entonces, evaluemos mucho de lo que, digamos, los pacientes nos dicen en esta etapa inicial, ¿no? Que va a ser de suma importancia para predecir el pronóstico. Otros aspectos también que debemos tener en cuenta es, decíamos, necesitamos escalas, ¿no? En muchos hospitales nos vemos con la mala derivación de que los pacientes solamente han estado llevando terapia física. Y bueno, ya pasaron los 6 meses, decíamos, de esos cambios importantes que hay a nivel central, y el paciente tenía una alterada la parte cognitiva, ¿no? Las funciones que tienen que ver con por ejemplo, las tareas de manejo de objetivos, planificación, todo lo que son las funciones ejecutivas. La memoria también alterada, el tema de orientación, pacientes sin motivación, ¿no? Entonces, prácticamente no ha habido ningún manejo en este aspecto que también contribuye al mal pronóstico. Siempre los pacientes que van al hospital, ¿no? Comenzamos a evaluar, recordamos un poco el evento, se ponen a llorar con frecuencia, ¿no? Y realmente trabajamos mucho con psicología. Hay neuropsicología también en el INR, ¿no? Y a su vez, en el momento que sea necesario, se pide apoyo de psiquiatría, ¿no? Porque es importante que el paciente esté motivado, ¿no? Para que su rehabilitación sea más efectiva. Si el paciente ya tiene limitación articular, ¿no? Ha estado postrado y ya con úlceras, no nos percatamos que tenía una alteración visual o tiene mucho dolor. Decíamos, una de las articulaciones que hay que cuidar es la articulación del hombro, ¿no? Hay con frecuencia subluxaciones, ¿no? Que no han sido manejadas a tiempo
y van a limitar mucho la funcionalidad del miembro afectado, que en muchos casos, como hemos indicado, podría ser, ¿no? Podría ser el miembro dominante, ¿no? Entonces hay que estar atentos. Y por otro lado, el hemisferio afectado, ¿no? Si hablamos de preguntas también, otra de las cosas que preguntamos a los pacientes, aparte de la ocupación, es su grado de instrucción, ¿no? Por otro lado, le preguntamos la lateralidad, si es zurdo o diestro, y también preguntamos sobre los idiomas que habla, ¿no? ¿Por qué? Porque eso de ahí a veces, y es una de las tareas que tienen también para el seminario, ¿no? Hay algunos test que se han tratado de adaptar a, digamos, a ciertas lenguas que también tenemos en Perú, ¿no? Y así cada país, ¿no? Debería acercarse a su población con la lengua materna, ¿no? Fíjense, podemos estar nos toca estar en Andahuaylas, ¿no? Y el paciente viene, ¿no? Luego de su accidente cerebrovascular y yo estoy preguntándole en español y me doy cuenta que el paciente solo hablaba quechua. Entonces, ahí tenemos que apoyarnos mucho en la familia, ¿no? Para realmente ver cómo está esa lengua, ¿no? Sobre todo si tenemos un paciente con un hemisferio afectado, sobre todo el lado izquierdo, ¿no? Que nos da mayores problemas en relación a probables afasias, ¿no? Por otro lado, no olvidemos que el hemisferio derecho también es importante para aspectos relacionados con la parte visual, ¿no? Perdón, la parte artística, ¿no? Aspectos relacionados con la coordinación, ¿no? De ciertas tareas. Por otro lado, tenemos un aspecto que tiene que ver con el contexto en el que vivimos, aspectos pragmáticos importantes, ¿no? Entonces, todos esos aspectos que tienen que ver con la parte visoespacial, ¿no? Artística, aspectos relacionados con el contexto, ¿no? También tienen que ser valorados si hablamos del hemisferio afectado. De hecho, no siempre hay aspectos que comprometen las funciones cognitivas de manera típica. Podemos tener pacientes que tienen una lesión en el hemisferio derecho, pero que podrían tener una afasia, ¿no? Entonces decimos, ¿qué pasó? ¿No? Entonces hay cierto grupo de pacientes zurdos que tienen su centro de lenguaje a nivel del lado derecho, ¿no? Entonces hay afasias atípicas. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Decíamos, el estado mental a través de ciertos test o escalas que midan estos aspectos de manera inicial, ¿no? Se va a revisar lo que es test bedside, que es un test que se utiliza también en la etapa aguda, ¿no? No olvidemos de la motivación, de aspectos que ya pueden estar comprometidos en las articulaciones, la presencia de problemas de dolor, ¿no? En este caso a nivel del hombro afectado, y valorar cuál de los hemisferios fue afectado, porque podrían verse usualmente comprometidas más funciones cognitivas. Uno de los pilares, ¿no? De lo que les mencionaba es la etapa aguda, ¿no? Hay que evaluar a través de escalas cómo está este paciente en grado de discapacidad, ¿no? Las primeras evaluaciones se debe hacer a las 24 horas. El equipo de rehabilitación, si hablamos de hospitales grandes, siempre recibe interconsultas de las unidades de cuidados intensivos para hacer esa valoración inicial en las salas de cuidados intensivos, intermedios, en la medida que el paciente, digamos, esté estable, ¿no? Entonces,
hay una etapa inicial que se debe ya dar, ¿no? De 30 a 40 minutos, 5 veces a la semana en los primeros 6 meses, ¿no? Entonces ya comienzan con ciertos aspectos importantes, ¿no? Relacionados a rehabilitación desde las primeras 24 horas luego de la evaluación. No es que la tarea sea movilizar, ¿no? Estar, digamos, exigiendo al paciente, ¿no? Movimientos activos, sino uno de los objetivos importantes es la parte postural, ¿no? Evitar el hombro hemipléjico, evitar que haya cierto alargamiento, ¿no? De ciertas también zonas, sobre todo, por ejemplo, en el hombro, se tiende mucho a la subluxación, ¿no? Por otro lado, fácilmente se hace el pie equino, ¿no? Entonces, la colocación, la movilización y el tratamiento postural tienen que ser oportunos, ¿no? Para evitar también úlceras, ¿no? Y alteraciones que puedan llevar, ¿no? A una atrofia, ¿no? En muchos casos, o contractura, ¿no? O rigidez, ¿no? Que podría acompañarse, por ejemplo, en un paciente también que está presentando problemas de Parkinson y por A o B también se ha sumado a esto un accidente cerebrovascular. Entonces, las posturas correctas se deben mantener en las zonas, decíamos, hombro, ¿no? Importante el tema de los pies, cadera, ¿no? Zonas que van a requerir movilización frecuente, ¿no? Con un alineamiento del tronco y los miembros y pelvis. Esto ya lo han visto, ¿no? En el tema anterior, ¿no? Siempre tener, valorar el tono. No olvidemos que hemos hablado, ¿no? De la valoración de la flacidez y que no se vaya a la espasticidad severa tampoco el paciente. Por lo tanto, siempre importante desde la etapa aguda la evaluación del Ashworth, ¿no? O de la escala de Ashworth también modificada. Y por otro lado, también se habló en la clase anterior, ¿no? De lo que es la escala de Tardieu, ¿no? Como una alternativa también a la escala de Ashworth para la evaluación de la hipertonía, pero no olvidemos que esta escala es interesante porque evalúa la reacción del músculo ante diferentes velocidades de estiramiento, ¿no? Y esta evaluación es como que más dinámica, ¿no? Entonces, tienen aquí otra escala también que les debería ser útil en la etapa, en las diferentes etapas, ¿no? De evaluación. Una escala que se utiliza mucho, ¿no? Es la escala de Brunstrom, ¿no? Es una escala que tiene ciertas fases que me van mostrando cómo va la evolución de los pacientes luego de un accidente cerebrovascular, ¿no? Y yo puedo decir, digamos, al otro profesional, ¿sabes qué? He evaluado a este paciente y está en fase 3, y yo decir, entonces tiene estas características. Y ahora lo he vuelto a evaluar después de la terapia y ya está en esta fase, ¿se dan cuenta? Entonces es una escala importante porque vamos monitorizando el impacto tanto de esta primera etapa, ¿no? De resolución a través de cambios en la zona de lesión, como de otras etapas, ¿no? Que van a ser sumamente importantes para la reaparición, ¿no? De actividad muscular, ¿no? Entonces, la primera etapa o fase tiene que ver con la hipotonía, ¿no? Se produce de forma inmediata, hay gran flacidez, ¿no? No se puede, no hay movimiento voluntario. Ya para la segunda fase se habla de un comienzo de la recuperación y acá es donde aparecen las sinergias básicas, ¿no? De que inicialmente, de todas maneras, todo es involuntario, hay movimientos de flexión y extensión en la extremidad,
afectada, ¿no? Y pueden haber cierta respuesta mínima voluntaria, ¿no? Y comienza a aparecer la hipertonía, ¿no? Para la fase 3 ya hay mayor control voluntario, ¿no? Ya estamos controlando algunas sinergias o algunos componentes de las mismas. Es una etapa bien importante, porque si no, se pierde el movimiento voluntario y el paciente se queda con esas sinergias que en muchos casos no le ayudan mucho y hacen que con mayor facilidad se presenten ciertas dificultades a nivel de articulaciones, ¿no? Las hemiplejías más severas se estancan en esta fase, ¿no? Y ya ahí quedó, se dan cuenta. Entonces lo que debemos promover es que el paciente pase de esta fase 3 a una fase 4, donde ya va a ser capaz de realizar más movimientos que no están dentro de los trayectos sinérgicos y lo hace de manera progresiva, ¿no? Y es una etapa donde ya no hay una hipertonía tan marcada y lo va llevando a una mejor capacidad de movimiento. La fase 5, el paciente ya va aprendiendo más combinaciones de movimientos, sobre todo más finos, las sinergias se van perdiendo y hay un incremento en la capacidad de movimiento. Y la fase 6, ¿no? Y es una fase donde ya hay muchos movimientos articulares, la coordinación prácticamente está cercana a la normalidad. Entonces decíamos, es importante hacer esta evaluación funcional de tal manera que podamos promover en todo el equipo, ¿no? En qué fase está nuestro paciente, ¿no? Otros puntos también, hablábamos de esta guía, ¿se acuerdan? Colombiana, ¿no? Que nos van a ayudar, ¿no? Para mejorar y evaluar el pronóstico funcional, es que como parte, ¿no? Del grupo de profesionales que vemos pacientes en una etapa aguda, por ejemplo, debemos entrenar a la familia con técnicas de alimentación segura, ¿no? Y no olvidemos que muchos de los pacientes al final se complican con neumonías aspirativas que finalmente van a limitar y en muchos casos van a complicar, ¿no? Incluso pueden hacer que el paciente regrese al hospital, ¿no? Y por otro lado, que el paciente tenga una comunicación eficaz. Si al inicio hay pacientes con anartria, hay pacientes que están tal vez con con una tráqueo, ¿no? O están con una sonda nasogástrica que les está impidiendo, ¿no? Una comunicación eficaz. De inicio se puede armar, ¿no? Entrenar a la familia a armar ciertos tableros de comunicación que lo que van a hacer, ¿no? Es facilitar esa comunicación del paciente con la familia, ¿no? Por ejemplo, el paciente, yo le digo, ¿qué es lo que usted necesita ahora, ¿no? Y el paciente puede señalar con la mano que está bien, papel, por ejemplo, ¿no? O me duele. Entonces nuestro tablero se puede acomodar de tal manera que pueda tener fotos de la familia, tal vez el paciente quiere hablar con algún familiar, tener el tema del teléfono, quiere escuchar a algún familiar tal vez, tener algo que tenga que ver con que el pañal me molesta. Entonces uno va acomodando estos aspectos que de inicio van a hacer que el paciente se sienta mucho mejor, ¿no? Qué difícil, que nadie me entiende porque estoy con la sonda, estoy con esta anartria que no me deja producir bien. Sin embargo, muchos tienen su capacidad cognitiva normal, ¿no? Y podemos lograr esta comunicación eficaz, ¿no? Siempre otra sugerencia es, decíamos que de inicio el equipo de rehabilitación
va a las unidades de cuidados intensivos. Entonces, al alta uno le dice al paciente ya citen un mes y no olvidemos darle la indicación de que el paciente debería ir hacia una unidad de rehabilitación, ¿no? Durante esta fase aguda, ¿no? Para detectar ciertos problemas de deglución, masticación, presencia de disartria y decíamos también problemas de comunicación. Entonces, ese paciente que tiene un manejo de la disartria, ¿no? Y un manejo de la comunicación, va a tener una mejor, digamos, un mejor contacto con la familia, ¿no? Al inicio habíamos mencionado que el familiar está agotado, ¿no? Y encima estamos buscando, ¿qué quieres, no? A veces hay pacientes que dicen, me he pasado como media hora alcanzándole cosas a mi familiar y no es lo que quiere. Entonces, encima que estoy agotado, ya no sé qué hacer. Entonces, fíjense en esos pacientes, sobre todo, que entienden muy bien, o el paciente, ¿no? O tienen una fascia con menor compromiso de ciertos aspectos comprensivos, estas tablas que se pueden crear de manera artesanal, ¿no? Pueden servir. Incluso uno busca en internet, ¿no? Tablas de comunicación para pacientes, ¿no? Con ciertas alteraciones más de complejo orofacial, ¿no? O disartrias, y uno puede imprimir el tablero y acomodarlo también de acuerdo a, digamos, a las necesidades del paciente. Otro punto importante, ¿no? Es que está bien, siempre la recomendación de la parte física, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Lograr una independencia funcional, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Que haya una mejor movilidad y equilibrio, ¿no? Y lograr que el paciente logre hacer marcha, ¿no? Actualmente en Lima, sobre todo, ya se están equipando más las zonas de rehabilitación. Hay equipamiento, ¿no? Donde el paciente puede, digamos, ahorita es población de riesgo, pero puede tener acceso a mayor implementación, ¿no? Tecnología para que pueda lograr una mejor independencia funcional. En muchos de los pacientes que tienen post-accidente cerebrovascular, ellos van a las áreas de laboratorio de marcha, ¿no? Para evaluar cómo, por ejemplo, cuando ya comienzan a hacer marcha, para evaluar qué grupos musculares son los que todavía no están muy fuertes, ¿no? Cómo mejorar a través de ayudas ortopédicas la marcha de estos pacientes, ¿no? Que finalmente va a contribuir a una mejor funcionalidad, ¿no? Entonces se tiene que contar con un equipo, debe haber un médico rehabilitador, ¿no? No olvidemos que los pacientes tienen su neurólogo, en muchos casos su cardiólogo, ¿no? De cabecera, tiene la enfermera, ¿no? Que está en la zona, sobre todo de cuidados intermedios, intensivos, que también es parte del equipo, ¿no? Porque ellos, junto con los técnicos de enfermería, hay que orientarlos mucho en las tareas, ¿no? Decíamos, de la parte postural, incluso de la parte comunicación y deglución, ¿no? Está el terapeuta físico, terapeuta ocupacional, ¿no? Decíamos sobre todo para ver cuánto está aportando, ¿no? El paciente en temas bimanuales, y también la limitación en las actividades de vida diaria, ¿no? Dándole al paciente ciertas tareas para un inicio precoz también hay pacientes que pueden escribir, ¿no? Pero tienen el tema de que están con la mano no dominante, entonces ahí entra a tallar también el terapeuta ocupacional dándole tareas para mejorar funcionalidad de la pinza y la mano dominante, y mientras tanto, ¿no? Se va haciendo también ciertas tareas de escritura, ¿no? Con la mano no dominante.
terapeuta de lenguaje, ver el tema de complejo orofacial, ¿no? De inicio, si hacemos una buena evaluación, si hay una afasia, comenzar, ¿no?, con ciertas tareas que tienen que ver con componentes del lenguaje. Psicología, ¿no? Decíamos la motivación fundamental. Si tenemos un paciente que no lo atendemos a tiempo y se va a la depresión, entonces tampoco va a haber un buen pronóstico funcional. Y en nuestro país, ¿no?, tenemos el rol de los trabajadores sociales para justamente ubicar a esos pacientes, ver por qué no los llevaron, qué dificultades hay en la familia, qué seguros tienen para ver cómo se puede hacer el apoyo, ¿no? No solamente a nivel de pacientes, sino de toda la familia. Orientar sobre estos pacientes que tienen estas limitaciones, en este caso pueden ser moderadas a severas, deben contar con su, digamos, con su certificado de discapacidad, ¿no? Decíamos, los certificados no son eternos, ¿no? Pueden haber cambios de acuerdo a la evolución del paciente, pero debemos también contar con el trabajo, de todo un equipo. Yo tenía un paciente, ¿no?, que luego de una lesión central mejoró mucho la parte física, pero era un asesor de la Contraloría, y él lo que tenía que hacer es evaluar los expedientes de la Contraloría, y cuando uno conversaba con él no había ninguna dificultad, pero ¿qué pasó? Que cuando fue realmente a hacer su labor habitual no podía, ¿no?, evaluar un expediente de la Contraloría. Entonces se hizo una evaluación mucho más profunda de aspectos neuropsicológicos, y justamente ahí no había ese razonamiento de objetivos, eso de medir y planificar tareas que requiere un profesional con esta preparación, ¿no? Era un abogado experto en asesoría en la Contraloría, ¿no? Al final se tuvo que llevar, ¿no?, a una evaluación por el comité, pero ya de incapacidad, que finalmente tuvo que lamentablemente decirle que ya no estaba preparado, ¿no?, para este trabajo de asesoría, ¿no? Y luego se buscó otro tipo de trabajo, ¿no? Pero ven, ¿no?, se trabajó en terapia física, mejoró aspectos de ocupacional en paralelo, estaba viendo el tema también de cómo estaba cognitivamente, y no es que se dejó al paciente, ¿no?, sino en muchos pacientes dice, a ver, vamos a ver qué expediente puedes revisar, ¿no? A ver, vamos a hacer una monitorización con apoyo para ver si efectivamente puedes hacer tu tarea, y se vio que no, ¿no? Recuerdo también otro joven, ¿no?, que justamente por la avenida La Molina fue atropellado por uno de los metropolitanos, y era un ingeniero industrial, ¿no? Él también planificaba tareas en la empresa, y mejoró también mucho la parte física, ¿no? Conversaba muy bien, pero había olvidado muchos aspectos de su profesión. Entonces ya no podía evaluar estas situaciones relacionadas a lo que es la parte industrial. Entonces no nos confiemos, ¿no?, de que un paciente, bueno, ya está caminando bien, ya nos está conversando aparentemente bien, ¿no?, pero no hemos evaluado cómo le irá en su tarea habitual. Y ahí es donde sigue el equipo, no solamente de rehabilitación, sino también de rehabilitación profesional, monitorizando estos casos. Otro punto también que se recomienda, ¿no?, es definitivamente, decíamos, el tema de deglución, comunicación y el déficit visual, ¿no?, para incentivar la funcionalidad.
¿no? Entonces, el paciente debería ser dado de alta, ¿no? Viendo si hay un tema de mianopsia, cómo está, ¿no? La visión en todos los cuadrantes, ha quedado con ciertas limitaciones a nivel visual que podrían estar sumadas a cierta heminegligencia, ¿no? Que también de alguna manera interferirían con la parte de pronóstico funcional en estos casos. Otros puntos de recomendación, decíamos, de evaluación de pares craneales, ¿no? Y un test, en este caso podría ser un test para la evaluación de la afasia, ¿no? Si hablamos de pares craneales, de inicio hablábamos de la disartria y los pares que deben evaluarse para ver alteraciones del habla tienen que ser el par número número 5, ¿no? Sobre todo para ver el tema de masticación, ¿no? Por la inervación de músculos pterigoideos y el mismo músculo macetero. También importante la evaluación del par número 7 para ver todo lo que es la parte facial, ¿no? Que también tiene que ver con ciertos movimientos a nivel orofacial. Tenemos el par número 9, ¿no? Y el 10, importantes para el tema de deglución, ¿no? Y fonación, ¿no? Para lo que es voz, no tanto el glosofaringeo como el nervio vago, tienen que ver con estos aspectos importantes. Y el par número 12, ¿no? Importante para toda la evaluación de la lengua, ¿no? Y sus movimientos. Entonces, de manera rápida hay que ver cómo están, ¿no? Estos pares para una evaluación precoz. Y decíamos, ¿no? Lo de la parte visual que debemos estar atentos, ¿no? Ahora, tenemos también otro test que es el test bedside, que ustedes lo van a tocar, ¿no? Dentro de lo que es su seminario, ¿no? Es un test interesante, ¿no? Sobre todo porque espero que hayan buscado información de una adaptación que se hizo en varios hospitales de Lima, ¿no? E incluso este test bedside tiene una adaptación al quechua, ¿no? Que al quechua ayacuchano hay muchos tipos de quechua, pero va a permitir, ¿no? Que pacientes quechua hablantes puedan ser evaluados. Ciertas recomendaciones, ¿no? No olvidemos el manejo postural, ¿no? Pacientes que están todavía en su cama hospitalaria, ¿no? Tienen que haber 3, 4 fases de modificación postural de las zonas comprometidas, ¿no? Cuidando siempre el hombro, ¿no? Teniendo la flexión de codo, cómo está esa pronación del antebrazo y cuidando mucho, ¿no? Cómo está la postura de cadera y rodilla, ¿no? En flexión y los cambios que se deben dar cada 3 a 4 horas, ¿no? Ojalá en los hospitales hubiera este tema de las camas clínicas, ¿no? Pero en la medida que pueda haber estos cambios de postura, decíamos, complicaciones, el hombro, ¿no? Por esta inadecuada postura, ¿no? La mano que comienza a ir a la flexión, ¿no? Que va a impedir tareas bimanuales cuando ya se gane movimiento y los cambios que podrían darse a nivel de cadera, que finalmente, o del pie, si se hace un equino, para cuando el paciente tenga que hacer bipedestación o marcha. Las movilizaciones pasivas que se tienen que hacer de inicio, ¿no? Es una tarea del fisioterapeuta,
¿no? De tal manera que el paciente a través de ese contacto, ¿no? Y los movimientos vaya reconociendo mejor el brazo afectado, mejora la parte sensorial por retroalimentación a través del contacto. No olvidemos que todo tiene que ver también con el control visual, ¿no? Que se debe pedir que el paciente esté atento, ¿no? a estas tareas que se hacen, y decíamos mejorar la propiocepción, ¿no? Que es otra tarea vital cuando lo único que se puede hacer son movilizaciones pasivas como prevención. Ya cuando el paciente, ¿no? Llega a hacer ciertos movimientos o puede apoyar más, se busca ya la forma activa de movilización, ¿no? A través de amasar el otro miembro, alargarlo, ¿no? Golpetearlo. Decíamos, toda esa información que le demos al hombro o al brazo afectado o a la extremidad inferior afectada, va a ser importante, ¿no? Para la recuperación de la funcionalidad. Si mantenemos, ¿no? Todas nuestras articulaciones sin contracturas, ¿no? Sin dolor, sin úlceras, entonces en la medida que haya una mejor componente activo, vamos a lograr un mejor control de tronco, bipedestación, y luego el desarrollo de una marcha desde paralelas, bastón, rampas, ¿no? Y si es posible una marcha independiente, ¿no? La idea es evitar secuelas y el pase a una fase crónica, ¿no? Incluso se puede alterar el lado no hemipléjico, como no le enseñé a mi paciente digamos, a usar bien su lado afectado, no mejoró funcionalidad, ya comienza a sentir dolor en el otro brazo, tanto usarlo, la otra rodilla comienza a fastidiar, entonces no hemos dado la orientación correcta, ¿no? Muchos pacientes han estado sentados mucho tiempo, se crea dependencia, ¿no? Le alcanzo todo, ¿no? No te preocupes, ¿no? Yo te voy a dar de comer teniendo una extremidad y la otra que ya puede también aprovechar para crear independencia, dar ciertas tareas, ¿no? Incluso a los pacientes, por ejemplo, les decimos, su mamá qué hacía, ¿no? Muchos dicen, mi mamá, lo que hacía es ama de casa, ya, entonces cocinaba, sí. Entonces hoy día le van a preguntar a su mamá la receta del, por ejemplo, el arroz con pollo. Entonces, a ver, mamá, ¿qué vamos a comprar porque hoy día vamos a cocinar arroz con pollo? Entonces, la mamá comienza a recordar, ya, vas a comprar tal cosa, ¿no? Y luego se le pone una tarea básica, a ver, mamá, vamos a sacar una cuenta de lo que hemos gastado, a ver, mamá, ¿me ayudas por favor a pelar las alverjitas, ¿no? En la medida que le demos ciertas tareas, ¿no? El paciente requiere eso, que no lo dejemos en su cuarto como en cuarentena total todo el tiempo, ¿no? Incluso, claro, en este tiempo es más complicado, pero si todos estamos protegiendo a nuestro familiar, ¿no? Con las mascarillas y lo hacemos participar de alguna manera, ¿no? Podemos tener un paciente más involucrado en ciertos aspectos. No olvidemos que el cerebro requiere actividad, requiere experiencia para mejorar. Por lo tanto, no dejemos a nuestros pacientes mucho tiempo sentados, ni tampoco mucho tiempo dependientes. El miedo a caerse, ¿no? Como se puede caer, mejor lo dejo sentado, ¿no? Entonces, por ahí que, sobre todo los terapeutas ocupacionales y los terapeutas físicos, están ahí, ¿no? Dale y dale para que el paciente, le devolvamos la seguridad a ese paciente, ¿no? De que sí puede volver a caminar, ¿no? Y lo decíamos, lo más
yo creo que lo peor es que no haya motivación, ¿no? Ahí sí ya difícil que hagamos algo, ¿no? Y en nuestros pacientes con lesión central, muchos de ellos luego tienen la actividad deportiva, ¿no? Son algunos pacientes que van bueno, en el caso antes de la pandemia se hacían grupos de deporte, ¿no? Para que puedan incluso jugar básquet, algo de trabajo en equipo, ¿no? Pasándose la pelota, viendo ese tema de coordinación que es muy importante, incluso de lanzar la pelota al cesto, ¿no? Que tiene el básquet, ¿no? Entonces, es, digamos, una tarea también que debemos fomentar empleando adecuadamente el lado sano sin sobrecargarlo. Hablaremos algo de afasias, ¿no? Como una también alteración que hay que tomar en cuenta, ¿no? En nuestros pacientes con lesión central, ¿no? Entonces, ¿y cómo se determina una afasia? ¿No? Decíamos algunos test básicos, pero lo que debemos tener en cuenta es que la afasia no es que haya problemas de deglución, masticación, no, una afasia compromete una lesión central, digamos, compromete una función central importante como es el lenguaje, ¿no? En el lenguaje se tiene cierta adquisición que uno tiene desde niño, ¿no? Donde hay un vocabulario, ¿no? Que debe estar bien fomentado desde niño, ¿no? Tiene que haber una estructuración de oraciones que debe tener cualquier persona, debe entender el vocabulario que me dicen, ¿no? Debo también asociar la información, ¿no? Que me dicen, debo usar un lenguaje de un determinado contexto. Esos son los componentes del lenguaje, ¿no? Entonces, cuando un paciente adquiere el lenguaje y ya hay una lesión, se habla de afasia, ¿no? Es decir, ¿no? La familia nos va a decir, mi familiar hablaba muy bien y ahora no recuerda las palabras, no logra estructurar oraciones, no comprende el vocabulario que le decimos. Estamos en una situación que es triste y se comienza, no asocia la información o usa un lenguaje no correcto para el momento, ¿no? Entonces, no asocia la información, le doy una indicación y hace lo contrario, ¿no? Entonces, esa es la afasia. La afasia no solamente es en el adulto, ¿no? También puede iniciar desde un niño, ¿no? Así que en esos niños que han tenido traumatismos encefalocraneanos, pueden tener malformaciones arteriovenosas que se complican, ¿no? De inicio, pueden también tener afasia. La afasia se habla que se da a partir de los 2 años y medio de edad a los 3 años de edad, ¿no? Entonces, la afasia no es un diagnóstico solo de la etapa adulta, ¿no? Para que puedan tener su diagnóstico diferencial cuando hay una alteración del lenguaje también en el niño, ¿no? Por otro lado, de inicio, tal vez muchos de nosotros conocemos que se pasó de un modelo mucho más básico, clínico, a un modelo mucho más funcional, ¿no? Antes que hizo Broca y Wernicke, evaluaron clínicamente a sus pacientes y al final tenían frente a ellos a ese cerebro que lo evaluaron, ¿no? Y llegaron a la conclusión de dónde estaban las zonas de Wernicke y de Broca. Pero actualmente podemos evaluar funcionalmente a nuestros pacientes, definir qué zona es la comprometida y analizar el lenguaje a través de ciertas tareas que le podamos dar a la persona, tanto sin ACV o con ACV, ¿no? Para ver cómo se organiza,
pero definitivamente siempre evaluar la parte clínica y tener a la mano aspectos también relacionados, ¿no?, a la organización cerebral con neuroimagen, ¿no? Broca mucho hizo en aspectos, ¿no?, clínicos. Tenemos al paciente TAN, ¿no?, que fue tan, que hasta ahora es tan recordado, ¿no?, sobre todo cuando tenemos frente a nosotros a afasias no fluidas. Tenemos a Wernicke, ¿no?, que también evaluó clínicamente a ese paciente que hablaba de más y que no entendía muy bien, ¿no? Pero no olvidemos que lo que habíamos mencionado, ¿no?, la afasia como una alteración adquirida del lenguaje, y puede haber afasia desde los 2 años y medio, 3 años de edad. No olvidemos, habíamos mencionado en todo lo que es lesión central, preguntar sobre el grado de instrucción, porque hay muchos pacientes también vamos a tener que, dentro de lo que es su proceso de rehabilitación, ver el tema de lectoescritura. La ocupación del paciente será muy diferente de tener un paciente con un accidente cerebrovascular que tenga que sea un abogado, ¿no?, que sea ama de casa, o que sea un paciente mecánico, ¿no? Entonces va a depender mucho de la ocupación, nuestros proyectos, la edad del paciente, ¿no?, que tiene que ver con comorbilidades, tiene que ver también con ingreso a colegio. Si tenemos un niño que ha tenido su ruptura de una malformación arteriovenosa, ¿no? Hablábamos de la lateralidad y de ese hemisferio afectado, ¿no?, que también va a marcar cierto pronóstico en relación a cuán afectada esté la parte también cognitiva. Y aspectos de bilingüismo, ¿no? Se habrán afectado todos los idiomas, en qué idioma incluso hacer la terapia. Y ese es un tema que es complicado, ¿no? Porque tenemos muchos pacientes quechohablantes que uno les da indicaciones y que realmente por el tema, ¿no?, digamos, de no entender la lengua, ¿no?, no tienen un avance como quisiéramos, ¿no? Muchos, y les traigo este cuadro, ¿no?, porque a veces pensamos que los pacientes con afasia van a tener, por ejemplo, en el caso de Broca, no fluidez, pero una comprensión perfecta. Y hemos tenido pacientes con afasia de Broca que tienen, realmente no hay fluidez, hay una mejor comprensión, pero no al 100%. Lo que sí les mencionaría, ¿no?, es que en las afasias no hay una comprensión al 100%. Puede haber una mejor o peor comprensión, ¿no? Pero si hablamos de quién se recuperará mejor, ¿no?, quién nos va a apoyar mejor, son los pacientes que tengan una mejor comprensión. En este caso, Broca, los pacientes con afasia de conducción, los pacientes con afasia transcortical y los pacientes con afasia anómica. Los pacientes con peor pronóstico, ¿no?, porque no nos van a entender, bueno, los globales, Wernicke, los pacientes con transcortical, pacientes con afasia transcortical sensorial y mixta, más difícil es su evolución, ¿no? Ahora, si yo catalogo a un paciente con afasia de Broca, ¿el diagnóstico será para siempre? No. Siempre en un paciente con afasia hay una transición del diagnóstico. ¿Qué quiere decir? Que va a migrar el tipo de afasia de acuerdo a la intervención a otro tipo. Lo ideal, Broca, lo que migra es a transcortical motora. Y si vamos mejor, puede migrar a anómica. Paciente con afasia de Wernicke o global puede también, ¿no?, ir haciendo cierta transición, Wernicke a transcortical sensorial, y luego también la idea es que vaya anómica, ¿no?, que es la afasia más leve.
¿no? Entonces, tener afasia más lesión central es toda una complicación, pero decíamos, ¿no? Hay que tener compromiso para lo que es, ¿no? Todo lo que es la evaluación y aspectos importantes de comprensión de información. Vamos a hacer algunas conclusiones de lo que hemos hablado el día de hoy, ¿no? Hemos comentado, ¿no? Que, hemos comentado que, vamos a dejar de compartir.